Soy Lena Washington y voy a contar una historia que transformó mi vida por completo. El 15 de marzo de 2023, no solo estuve cerca de la muerte, estuve muerta durante 15 minutos. En esos momentos, Jesucristo mismo me reveló verdades profundas sobre el destino divino y la herencia espiritual de las personas negras, verdades que me instruyó a regresar y compartir con el mundo. Las revelaciones que recibí son realmente impactantes, pero antes de profundizar en estos asombrosos descubrimientos, es importante que conozcas el camino que me llevó hasta allí. Me dirigía a la iglesia local para nuestra reunión de oración de los miércoles. Como cristiana devota y asistente constante durante más de 30 años, mi fe era fuerte, aunque a menudo luchaba con preguntas sin respuesta sobre la raza y la espiritualidad. Esa noche hacía particularmente frío, con una llovizna que mojaba las calles. Al mirar mi reloj, noté que eran las 6:45 de la tarde y estaba un poco retrasada. La hermana Marta me había confiado dirigir la oración de apertura y no quería fallarle. Al acercarme a la intersección de Maple y Oak Street, mi vida dio un giro repentino y dramático. Un camión ignoró la luz roja y atravesó la intersección. Intenté girar el volante para evitarlo, pero la colisión fue inevitable. El horrible sonido de metal retorcido y vidrios rotos llenó el aire, seguido de un silencio profundo y sobrecogedor. En ese momento suspendido, sentí como si mi alma se elevara suavemente de mi cuerpo. Todo el dolor desapareció, reemplazado por una inmensa sensación de paz. Cuando desperté mi visión espiritual, fui transportada a un reino que trasciende las descripciones normales. No era ni una habitación ni un espacio cerrado, sino una extensión infinita, llena de una suave y luminosa luz. Esta luz, lejos de ser intensa o cegadora, me envolvía con una calidez que tocaba lo más profundo de mi ser. En ese espacio divino estaba Jesucristo, su figura irradiando una majestad indescriptible. Su presencia no era intimidante, sino inmensamente reconfortante, llena de un amor y gracia abrumadores. Su rostro era familiar y a la vez celestial. Sus ojos reflejaban sabiduría eterna y su sonrisa transmitía misericordia infinita. «Bienvenida, Lena», dijo, su voz combinando perfectamente fuerza y ternura. «Estás aquí para descubrir verdades que han sido mal interpretadas durante mucho tiempo». Mientras se acercaba, las lágrimas brotaron de mis ojos espirituales. El amor que emanaba de él era extraordinario, como nada que hubiera sentido antes. Era completo, incondicional y envolvente. «Hija mía», continuó, su tono lleno de calidez, «has cargado con muchos pesares y albergado numerosas preguntas sobre tu pueblo y su papel en mi plan divino. Hoy te revelaré verdades que liberarán a muchos de las cadenas de la incomprensión y el prejuicio». Jesús comenzó entonces a revelar la verdadera herencia espiritual de las personas negras, remontándose al inicio de la historia humana. Las revelaciones eran radicalmente diferentes de las historias que me habían contado toda la vida, incluidas aquellas en muchos contextos cristianos. «La maldición de Cam», explicó, percibiendo la pregunta en mi corazón antes de que pudiera formularla, «ha sido interpretada de manera errónea, ha alimentado una crueldad y opresión inimaginables, pero nunca fue mi intención». Luego me mostró visiones del antiguo mundo de Cam y de su linaje. Vi el surgimiento de poderosos reinos en África, naciones dotadas de una profunda sabiduría y conocimiento espiritual. Las escenas eran vívidas, magníficas civilizaciones floreciendo bajo una bendición divina, no una maldición. «Observa con atención», me guió Jesús, y a través de sus ojos
comprendí la verdadera esencia de las narrativas en el Génesis. La maldición que Noé pronunció fue dirigida únicamente a Canaán, no como una condena general a todos los descendientes de Cam. Nunca se trató de color de piel o etnia. Más bien, se refería a decisiones espirituales específicas y sus consecuencias. Tus antepasados, explicó Jesús, fueron pioneros en reconocer lo divino dentro de la creación. Comprendieron verdades sagradas que muchos no captarían durante siglos. Su agudeza espiritual no fue una carga, sino una bendición, un don frecuentemente malinterpretado y temido por quienes no tenían la visión para apreciar su profundidad. Mis ojos se abrieron de asombro al observar las antiguas prácticas espirituales de África, no como rituales primitivos, sino como manifestaciones refinadas de percepción divina. Observé cómo estas prácticas, en su forma más pura e inalterada, reflejaban realidades espirituales profundas que estaban en armonía con las enseñanzas de Dios. La capacidad de percibir lo divino en cada aspecto de la creación, aclaró Jesús, de reconocer la unidad de toda existencia bajo su soberanía. Esta fue una bendición única, otorgada a tus antepasados. Ellos entendieron que cada parte de la creación era una expresión de mi alabanza, que cada elemento podía servir para honrar mi nombre. Me mostró cómo esta sensibilidad espiritual continuó a través de generaciones, manifestándose incluso en los tiempos más oscuros. A lo largo de la esclavitud, este vínculo divino permaneció inquebrantable. Evolucionó en los cánticos espirituales que expresaban tanto dolor como esperanza, en las oraciones poderosas que movían montañas y en la fe inquebrantable que sostuvo a millones durante pruebas extremas. Observa, insistió Jesús, y de repente aparecieron ante mí escenas de la historia, no registradas en ningún libro. Vi antiguos reinos africanos donde abundaban la sabiduría y la perspicacia espiritual. Vi líderes y sacerdotes profundamente conectados con Dios, cuyas oraciones y profecías influían en el destino de las naciones. No eran tribus primitivas atadas a la superstición, aclaró Jesús. Eran filósofos, teólogos y místicos que comprendían verdades esenciales sobre su esencia y el universo. Su sabiduría era venerada por monarcas de tierras lejanas, incluidos aquellos mencionados en tus textos sagrados. Me reveló cómo la reina de Saba, quien visitó a Salomón, descendía de un linaje de gobernantes africanos dedicados a buscar el conocimiento divino. Su expedición no fue solo para admirar la opulencia y la sabiduría de Salomón. Simbolizaba la convergencia de dos profundas herencias espirituales, cada una enriquecida por el favor divino. Tu pueblo, continuó Jesús, fue pionero en comprender el concepto de la adoración comunitaria, que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Comprendieron el poder de la oración y la alabanza colectivas mucho antes de que estos conceptos se formalizaran en el Nuevo Testamento. Observé cómo esta sabiduría perduró, incluso a través de las pruebas desgarradoras del pasaje medio y la esclavitud. Las reuniones de oración clandestinas en bosques apartados, los cánticos codificados, las danzas circulares, no eran solo mecanismos para soportar el sufrimiento, eran expresiones vibrantes de una profunda percepción espiritual que mantenían viva una conexión con la verdad divina a pesar de los esfuerzos implacables por borrarla. La resiliencia de tu pueblo, comentó Jesús, proviene de una herencia espiritual ininterrumpida, incluso cuando fueron forzados a adoptar diferentes denominaciones cristianas, no simplemente aceptaron una nueva religión, la abrazaron porque resonaba con las percepciones espirituales que siempre habían tenido.
Me reveló que la espiritualidad negra siempre ha enfatizado el encuentro personal con lo divino, la importancia de conectarse directamente con Dios y la creencia de que las verdades espirituales deben vivirse, no solo proclamarse. Estas no eran desviaciones del cristianismo auténtico, sino manifestaciones de sus esencias más profundas. Tus antepasados, continuó Jesús, comprendieron que la verdadera adoración no está limitada por paredes ni restringida a días específicos. Entendieron que cada respiro podía ser una oración, cada acción una ofrenda y cada momento podía ser sagrado. Esto es lo que traté de enseñar durante mi tiempo en la tierra, aunque muchos han perdido de vista ese propósito. Observé cómo esta comprensión dio forma a las congregaciones negras a lo largo de los siglos, el enfoque en sentir la presencia de Dios, el valor otorgado a los testimonios personales y la creencia de que la adoración debía involucrar todo el ser, cuerpo, mente y alma. Esto no se trata de excesos emocionales, aclaró Jesús, abordando una crítica común que yo misma había escuchado. Esto es adoración en su forma más pura, en espíritu y en verdad. Tu pueblo ha mantenido esta comprensión, mientras muchos otros han caído en un ceremonialismo vacío. Me mostró cómo el enfoque de la Iglesia Negra en la justicia social y el apoyo comunitario no era un cambio reciente ni un alejamiento de sus raíces espirituales. Era una extensión de la creencia africana ancestral de que las verdades espirituales deben materializarse a través de acciones concretas. Cuando tus antepasados alimentaron al hambriento, vistieron al necesitado y abogaron por la justicia, continuó Jesús, no solo estaban obedeciendo mis enseñanzas, estaban manifestando su profunda comprensión de que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Entonces Jesús me reveló una visión que me hizo caer de rodillas, el verdadero significado espiritual del sufrimiento de los pueblos negros a lo largo de la historia. No era un castigo ni una maldición, como algunos habían sugerido. Era un misterio profundo, arraigado en la intención divina. El sufrimiento de tu pueblo, dijo Jesús con profunda emoción, refleja el mío en la cruz. No fue merecido, pero a través de él se despliega un propósito mayor. A través de sus pruebas, tu pueblo ha descubierto y demostrado el poder del perdón, la resiliencia de la fe y la victoria del amor sobre el odio. He visto cómo la experiencia negra de soportar y sobrevivir, aferrándose a la fe y a la humanidad en medio de la deshumanización, ha forjado un testimonio único de la fidelidad y la fortaleza de Dios. Los cánticos espirituales que surgieron de la esclavitud, las oraciones susurradas en secreto, la esperanza sostenida contra toda adversidad. Estas no eran simples estrategias para sobrellevar el sufrimiento, eran expresiones profundas de verdad espiritual. La historia de tu pueblo, explicó Jesús, es un testimonio vibrante de mi poder para transformar la muerte en vida, la desesperación en esperanza y la derrota en victoria. Por eso, sus canciones espirituales y relatos resuenan a nivel global, encarnan esta verdad profunda. Él reveló cómo la resiliencia perdurable de las personas negras bajo la opresión no era simplemente fuerza de voluntad humana, sino una manifestación del poder divino, la misma fuerza que resucitó a Cristo, actuando activamente dentro de una comunidad que desafía las fuerzas destructivas de la opresión. La fortaleza de tu pueblo, declaró Jesús, proviene de una profunda comprensión de que sin importar la profundidad de la oscuridad, mi luz permanece inextinguible. Por eso tu pueblo podía cantar victoria, incluso estando encadenado, podía alabar en medio de la persecución y podía manifestar amor en presencia del odio.
Luego, Jesús reveló algo que conmovió profundamente mi alma: el papel fundamental de las personas negras en los tiempos finales y en el venidero reino de Dios. La preservación de tu pueblo a lo largo de la historia, afirmó, ha sido intencional. La sabiduría que han adquirido a través del sufrimiento, sus conocimientos sobre la guerra espiritual y su capacidad de mantener la fe bajo presión. Estas cualidades serán indispensables en el futuro. Ante mis ojos se desplegaron visiones de un tiempo en el que la profunda sabiduría espiritual incrustada en la cultura negra sería esencial para guiar a toda la humanidad a través de periodos desafiantes. La habilidad de mantener la fe bajo presión, de combatir la deshumanización y de encontrar alegría en medio del dolor. Estas capacidades serán necesarias para todos. Se acerca un tiempo, proclamó Jesús, en el que la sabiduría de tu pueblo será reconocida y buscada, la comprensión que han preservado sobre cómo reconocer mi presencia incluso en el sufrimiento, cómo mantener la dignidad en medio de la degradación y cómo perdonar y amar frente a la hostilidad. Esta sabiduría iluminará el camino para muchos. Él mostró cómo la resistencia y la fe de la comunidad negra ante la adversidad habían forjado un modelo de desafío espiritual esencial para las pruebas futuras. La sabiduría destilada de generaciones de dificultades serviría como un faro para quienes se enfrenten tribulaciones similares. La narrativa de tu pueblo, explicó Jesús, trasciende la mera historia, predice el futuro. Los conocimientos adquiridos en su travesía fortalecerán a mi iglesia para los obstáculos venideros. Su habilidad para identificar y contrarrestar fuerzas deshumanizantes mientras preservan el amor y la fe será vital. Me reveló la creciente importancia del legado de la Iglesia Negra en su testimonio profético, confrontando valientemente a la autoridad mientras mantenían amor por sus adversarios. La capacidad de discernir entre sistemas opresivos y las personas atrapadas en ellos, de combatir la injusticia mientras se ora por los opresores, será un conocimiento esencial para la era venidera. La profundidad espiritual, ganada a través de las experiencias de tu pueblo, afirmó Jesús, guiará a mi iglesia en medio de las tribulaciones de los tiempos finales. Su capacidad de mantener la fe cuando todo parece negarla, de encontrar alegría en medio del dolor y de percibir mi presencia incluso en las situaciones más oscuras. Estas serán enseñanzas indispensables para todos mis seguidores. Me iluminó sobre cómo la perspectiva negra sobre la guerra espiritual, vista no solo como un conflicto personal, sino como una lucha contra males sistémicos, ayudaría a la Iglesia a identificar y desafiar los sistemas engañosos de los últimos días. Tu pueblo ha perfeccionado, detalló Jesús, el arte de reconocer estructuras opresivas mientras aún aman a quienes están atrapados en ellas. Este entendimiento será crucial cuando mi iglesia enfrente las crecientes presiones para conformarse a los sistemas seculares. Entonces Jesús me reveló una visión que me llenó de profunda reverencia, el honor distinguido que los creyentes negros recibirán en el reino venidero. Los últimos serán los primeros, declaró, no como un acto de venganza ni una simple inversión, sino porque sus adversidades habían cultivado virtudes espirituales que reflejan su propia esencia, el perdón, la perseverancia, la capacidad de encontrar gozo en medio de la aflicción y el amor hacia los enemigos. Vi cómo la lucha de las personas negras por preservar su dignidad y humanidad frente a la deshumanización reflejaba de manera única la naturaleza de Cristo, su capacidad de mantener el amor divino incluso ante el rechazo y la crucifixión.
La travesía de tu pueblo, articuló Jesús, ha sido un viaje de transformación hacia mi semejanza a través del sufrimiento, no porque el sufrimiento sea virtuoso, sino porque les ha enseñado a depender de mí de maneras que muchos otros no han necesitado. Él mostró cómo esta profunda confianza, esta capacidad de adorar en los momentos más oscuros y esta decisión de elegir el amor sobre el odio resplandecerán con una luminosidad excepcional en el reino. El momento está cerca, declaró Jesús, cuando las profundas raíces espirituales de tu comunidad serán justamente reconocidas y celebradas. El conocimiento que han resguardado, la fe que han nutrido y la compasión que han demostrado constantemente, todo esto será visto como fundamental para el diseño de mi reino. Al llegar el final de nuestro tiempo juntos, Jesús me confió un mensaje vital, un mandato que me instó a difundir por todas partes. Anuncia, ordenó con una intensidad y autoridad profundas, que los días de malinterpretación y distorsión están llegando a su fin. Proclama que el legado espiritual de las personas negras no es una mancha, sino una bendición. No es una deshonra, sino un testimonio de gloria. No es una carga, sino una ofrenda preciosa para toda la humanidad. Continuó diciendo, declara que su resistencia, su sabiduría preservada y su amor sostenido en medio de la hostilidad no son simplemente logros humanos, sino la manifestación de dones divinos que revelan de manera única mi poder y esencia. Comunica, imploró Jesús con una voz cargada de poder y dulzura, que estoy llamando a la inmensa fuerza espiritual y sabiduría que he colocado dentro de las personas negras. Es hora de que este resplandor se ilumine plenamente, de que esta percepción sea reconocida y de que esta fortaleza sea honrada. Mientras sentía mi regreso a mi cuerpo físico, Jesús me dejó un último mensaje. Recuerda, Lena, esta visión no fue solo para ti. Debes compartir el conocimiento de lo que has visto. Muchos ahora están listos para aceptar estas verdades. El tiempo del despertar ha llegado. Desperté en el hospital, rodeada por el constante pitido de las máquinas y las miradas preocupadas del personal médico. Los doctores dijeron que había estado clínicamente muerta durante 15 minutos. Consideraron mi recuperación como un milagro médico, pero yo supe que era algo mucho más grande. Había recibido una comisión divina, una tarea sagrada para comunicar estas revelaciones al mundo. Lo que Jesús me mostró sobre la auténtica herencia espiritual y el destino de las personas negras ha transformado irrevocablemente mi vida. Me ha dado una nueva perspectiva sobre nuestra historia, nuestras pruebas y nuestro lugar en el plan de Dios. Sobre todo, me ha enseñado que lo que muchos percibieron como una maldición en realidad es una bendición oculta, una preparación divina para un rol único en el reino de Dios. Comparto este testimonio no para crear conflicto ni para reclamar superioridad, sino para fomentar la sanación y la renovación. Estas revelaciones no son exclusivas de las personas negras, son para cualquiera que desee profundizar en los caminos de Dios. Demuestran cómo Dios transforma lo que se percibe como debilidad en manifestaciones de su poder, cómo convierte el sufrimiento en gloria y cómo ha preservado el conocimiento espiritual esencial a través de un pueblo que muchos intentaron erradicar. Si estás escuchando esto, entiende que estas revelaciones no solo se refieren a la historia, afectan tanto al presente como al futuro. Se trata de reconocer y honrar la sabiduría divina y la resiliencia que Dios ha mantenido a través de las pruebas que ha enfrentado el pueblo negro. Resaltan cómo esta sabiduría y resiliencia son vitales para todos los creyentes hacia adelante. Por encima de todo,
Estas revelaciones ofrecen esperanza, esperanza de que Dios recuerda a su pueblo, de que tiene un propósito para cada lágrima y cada dificultad, y de que está creando algo magnífico, incluso de las partes más sombrías de nuestra historia.